Hoy el presidente López Obrador ha vuelto a expresar su voluntad de que se estudie, de que Gobernación estudie la posibilidad de otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias. Es una discusión que tiene detrás una viejísima pugna que hay en este país sobre la definición del Estado laico que él mismo está reinterpretando. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas pueden ser cuestionadas siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora acompáñenme, vamos a ver estos datos y arrancamos aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy. El acercamiento del presidente López Obrador con las iglesias desde que asumió el poder avanza, aunque ello genera críticas de la oposición y defensores del Estado laico. El mandatario confirmó que pidió a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad legal de otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias. Las autoridades analizan si existe algún impedimento legal para otorgar las concesiones, que en febrero pasado, líderes evangélicos solicitaron al presidente para difundir su mensaje de todas las iglesias. En cualquier caso, la Iglesia Evangélica pugna por reformar la ley de asociaciones religiosas para que las iglesias dispongan de sus propios medios de comunicación. ¿Deben darse concesiones de radio y televisión a las iglesias? Posturas. 1. El presidente López Obrador dijo sobre el análisis que solicitó a Gobernación sobre las concesiones de radio y televisión a la Iglesia que está esperando el dictamen. Dijo que no quiere descartar la posibilidad sin argumentos. 2. Arturo Favela, dirigente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, consideró que se debe reformar la ley de asociaciones religiosas para que todas las iglesias dispongan de sus propios medios de comunicación, así como otro tipo de organizaciones disfrutan de estos derechos, dijo. 3. El cardenal Carlos Aguiar afirmó que en México existe una crisis de legalidad, moralidad y una corrupción generalizada que está debilitando el tejido social. El arzobispo primado de México criticó que los mexicanos no saben darle la importancia a las leyes creadas para ordenar la convivencia social. 4. La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, escribió recientemente un artículo en la revista Desde la Fe, órgano de la Iglesia Católica, sobre la importancia de recordar. Al respecto, el presidente rechazó que esto se trate de una violación al Estado laico. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy el presidente López Obrador ha vuelto con el tema de estudiar la posibilidad de dar concesiones, como veía en el reportaje, de radio y televisión a las iglesias. ¿Qué implicaciones tiene esto para la ley de asociaciones religiosas? Pero más profundo, ¿qué impacto tiene para el Estado laico, o por lo menos para la definición de Estado laico con el que el país ha vivido en las últimas décadas? Es en el fondo una manera de comenzar a revisarlo. De esto vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas, y por eso qué bueno que nos acompaña el pastor Arturo Varela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir. Un placer, porque además son días complicados, pero por lo mismo, pues con mayor razón, un placer Gracias. Que estés aquí. Y Eleonora Pañota, maestra en Historia de las Religiones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, muchas gracias por venir también. Buenas tardes, un placer, sí, gracias por la invitación. tenerte aquí. Pues arranquemos con lo que hay. A ver, es evidente desde que asumió el poder que el presidente López Obrador ha tenido un acercamiento con las iglesias. Una primera reunión en febrero, otra en marzo. Responde a las peticiones que hacen ustedes sobre concesiones de radio y televisión. Y yo te preguntaría, desde el punto de vista de ustedes, ¿por qué este acercamiento? ¿Por sus convicciones personales? ¿Porque profesa una religión? No, el acercamiento que tengo con el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como origen una amistad personal de casi 30 años. Y él me hizo favor de invitarme a la toma de protesta el 1 de diciembre. También fui invitado para estar cuando presentó el proyecto de la termoeléctrica allá en Cuautla, Morelos. Y ahí acordamos que
nos recibiría el 21 de febrero con un grupo de 20 pastores en Palacio Nacional. Siempre he apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus proyectos políticos y bueno, tenemos una amistad y fruto de esa amistad hay una confianza mutua. Pero me imagino que va más allá, ¿no? Digamos, esta incluso repetición de reuniones y sobre todo la disposición, el trato, ya no a tu persona, sino a las iglesias, me parece que es distinto al que hemos visto de otros mandatarios. No sé cómo lo veas tú. Sí, yo creo, José, que es importante que visualicemos cuál es el proyecto de nación que tiene el presidente. Él tiene 28 programas sociales. Uno de ellos es Jóvenes Construyendo el Futuro. Así es, uno de los más importantes, Okay, sin duda. muy bien. Entonces, a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, está luchando por incorporarlos a la escuela, al trabajo, que tengan un tutor, pero también que se les enseñen principios y valores. Cuando comentamos esto en la primera reunión, fue ahí donde surgió mi petición. Ok, nosotros podemos ayudar al Estado mexicano, pero para ello necesitamos concesiones o permisiones de radio y de televisión. Fue el momento cuando surgió. Fue en base al proyecto que tiene el presidente de la República de transformar a México, pero un México lleno de corrupción, un México lleno de violencia y que solamente se le entregaron hechos pedazos al presidente de la República hace 4 meses y que hay que transformarlo precisamente con principios y valores. Eleonora, el acercamiento del presidente con las iglesias, ¿qué opinión tienes de él? Sí es una cosa distinta a lo que hemos vivido con otros mandatarios. Estamos viendo, como pone el pastor sobre la mesa, concordancia, empatía, coincidencias en proyectos políticos, como por ejemplo los 28 programas sociales y la razón de por qué piden las concesiones. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el acercamiento es absolutamente evidente, ¿sí? Y creo que responde a distintas necesidades, tanto políticas, cuanto sociales, cuanto culturales. Andrés Manuel está al tanto que las asociaciones religiosas que ya alcanzaron un número de casi 10.000 y más de 3.500 son de corte evangélico. Y por otro lado... o sea, cerca del 40%. Cerca del 40%. A ver, perdón. ¿no? A ver, trae otros datos, se me hace que trae otros datos. Sí, lo que sucede es que, Eleonora, Gobernación da datos diversos, son datos duros. Lo que pasa es que ellos ponen por separado las iglesias históricas, presbiteriana, bautista, metodista, nazarena, y las pentecosteses por otro lado, y las neopentecostés por otro lado. Sumando todo ese grupo de cristianos evangélicos, rebasa el 50%. El número aumentaría o sea, mayor a la Iglesia Católica, que tiene el 40% de asociaciones religiosas. No nos confundamos. No estamos hablando de asociaciones religiosas. Y 10% de otras confesiones religiosas. O sea, que en términos de asociaciones constituidas, las asociaciones cristianas evangélicas tienen son más mayoría. que la Iglesia Católica, son mayoría. Son mayoría, pero además con número de ministros de culto. Los católicos tienen aproximadamente, según el doctor Helio Masferrer, nuestro querido amigo, 16,000 y fracción ministros de culto, la Iglesia Católica, y en el estudio que él tiene, todavía en su directorio aparece vivo el obispo Samuel Ruiz, por ejemplo. Ok. O sea que incluso falta actualizar. Falta actualizar y nosotros los tenemos datos. más de 50,000 ministros de culto, 16,000 contra 50,000. Y lo mismo sucede en relación al número de templos propiedad de la nación y propiedad privada. Somos mayoría. El dato me parece muy importante y sobre todo va a ser determinante ahorita que abordemos lo de los tiempos en televisión. Nada más me gustaría terminar contigo, que es, a ver, el acercamiento. ¿Qué significa? ¿Qué significa, y vamos al tema, qué significa para el Estado laico o la definición que hemos tenido de Estado laico en este país en las últimas décadas? Miren, yo creo que en términos de Estado laico vamos hacia una ampliación del término de laicidad. Porque si tomamos en cuenta la historia de México,
Sabemos que por los muchos años, muchos siglos de la colonización, realmente la Iglesia Católica hizo la parte dominante, ¿no? Hizo la parte del león, sí, podríamos decir, ¿no? A partir de Juárez, de la Reforma, se empezaron a abrir espacios por muchísimas razones, ¿no? Si tomamos también en cuenta, por ejemplo, hasta 1940 el cardenismo, ahí tenemos otra abertura que tenía unas razones también económicas, también de abertura a los protestantes para movilizar la economía. Entonces yo creo que... Incluso para buscar equilibrios dentro de las propias organizaciones religiosas. Claro, absolutamente, ¿no? Y luego Ahora, con la entonces lo que estás planteando es, Booleano. a ver, estamos hablando de que el país, dentro de las muchas discusiones a las que se adentra, una de ellas es una reconceptualización o una redefinición del propio Estado laico. No, yo creo que simplemente se da una replanteación que enfrenta la realidad. Como decía justamente el pastor Arturo Farella, hay muchísimas más organizaciones de corte protestante, de corte evangélico, de corte pentecostal, neopentecostal, etcétera. No estamos aquí para definir la clasificación, sí, no, que bueno, es muy compleja. Sí, totalmente. ¿No? Pero yo creo que simplemente es poner en la mesa el hecho de que el Estado mexicano ya no es tan preeminentemente católico, o sea, lo sigue siendo, digamos, por los datos duros. Hay varias cosas sobre ¿sí? la mesa y ahorita voy contigo y después me voy a un corte comercial, lo dejo nada más apuntado, es decir, hay una revisión del concepto de Estado laico que tiene que ver con los cambios en la preponderancia. En el campo político-religioso mexicano. Político-religioso mexicano. Hay una diferenciación. Y yo te voy a preguntar, ¿y cómo va a chocar eso o no? ¿De qué manera afecta o no uno de los principios del Estado laico que hemos vivido justamente desde Juárez, separación Iglesia-Estado? Hablando de esta idea que está sobre la mesa, el otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias, como ha ofrecido el presidente López Obrador, por lo menos analizar esa posibilidad. Se incorpora conmigo Dafne Cuevas, República Laica. Muchas gracias, Dafne, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Me quedé contigo, Pastor Arturo Farella, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas. Primer bloque, nos quedamos con la pregunta. Decía Eleonora, hay una ampliación del concepto del Estado laico en este país, por lo menos es una discusión emergente, pero ¿cómo choca eso con esta idea arraigada y que ha sido bastante estable en el último siglo, más de un siglo, de separación Iglesia-Estado en este país como uno de los puntos centrales del Estado laico? José, yo estoy totalmente de acuerdo que el Estado mexicano debe de continuar siendo laico. Nada más que debemos de revisar el origen etimológico de la palabra laico. Significa separación del Estado y las iglesias. El Estado actualmente regula todas las iglesias, de todas las confesiones religiosas. Estoy totalmente de acuerdo en ello. Lo que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador está diciendo es que las iglesias pueden tener los mismos derechos que cualquier otra asociación. Hay que revisar la ley para que ellos también tengan los mismos derechos y participen en los programas sociales para estar en este momento divulgando principios y valores que reorienten a la juventud. El presidente está muy preocupado porque ha aumentado el consumo de cristal. De drogas. Él lo ha dicho directamente. Entonces, él quiere presentar otras opciones. Por eso el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero lo segundo que quiero comentar, José, es que laico no es antirreligioso, sino arreligioso. Y tenemos un presidente demócrata. Y precisamente laico es democracia, no dictadura. Dafne, varios conceptos sobre la mesa, ¿estás de acuerdo? Una, ¿qué implicaciones tiene? Por supuesto que la definición de los estados del siglo XIX, pero tampoco existían los medios de comunicación como existen hoy. Tampoco hemos visto, digamos, este apoyo o convergencia, incluso en política pública, lo decía el pastor hace rato, por ejemplo, en políticas de programas sociales con el actual gobierno, y esta discusión que en efecto parece que crece, y es cómo redefinir el Estado laico.
¿Cuál es tu punto de vista? ¿Es necesaria esta discusión? ¿Hay alguna amenaza? ¿Estás de acuerdo con las definiciones del pastor? Es decir, no hay que confundir Estado laico con antirreligioso, sino con arreligioso. Mira, para República Laica, que es la colectividad en la que yo participo, es muy importante decir que el Estado laico, en efecto, no es antirreligioso, pero la garantía de la separación de las responsabilidades entre lo que toca a las iglesias, a los asuntos de la fe y al Estado, ha sido fundamental y tiene que fortalecerse. No solamente para nosotros sí es peligroso que haya un anuncio de que las iglesias van a tener acceso a los medios de comunicación. Decía el pastor, necesitamos educar en valores, necesitamos fortalecer. Nosotros coincidimos en que hay que fortalecer una serie de cosas, sobre todo de política pública, pero el Estado tiene que hacer las acciones que al Estado competen en la prestación de servicios, política pública, y no podemos caer en el asunto de pensar que las iglesias, teniendo acceso a los medios de comunicación, puedan ser una opción, porque a final de cuentas vamos a entrar en este debate. ¿Cuáles de las iglesias? Todas las iglesias. ¿Cuántas hay? Porque estadísticamente hablando, decía la doctora, ¿no? Hay un porcentaje que son evangélicas o de corte evangélico, hay otro porcentaje, pero a final de cuentas no son las únicas. O sea, hay iglesias evangélicas, hay iglesias católicas, pero yo, que no soy experta en el tema de religiones, sí sé que el porcentaje de manifestaciones de fe y asociaciones religiosas es tan alto que ¿cómo haríamos para no tener unos preferidos, un acceso para algunos y una dejada fuera para otros? No, ¿te parece peligroso? A ver, es que hay dos niveles. Una, si te parece peligroso que las iglesias puedan respaldar, participar, colaborar, en fin, el calificativo puede variar en políticas públicas gubernamentales, particularmente programas sociales. Y dos, si no está bien regulado, existe el riesgo, ¿te parece?, de que caigamos en preferencias o consentidos dentro de las organizaciones y asociaciones. Bueno, voy a partir del comentario de Dafne. En teoría, o sea, si estuviéramos en un mundo utópico, ¿no? En teoría sí podría ser peligroso. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿cómo vamos a regular o cómo se van a regular los tiempos, los espacios? ¿Qué tantas iglesias o bajo qué términos, bajo qué condiciones las iglesias pueden transmitir? ¿Cuáles son los criterios? Hay muchísimas cosas que considerar. Y con eso respondo a los comentarios del pastor Farela. Hay que tomar, sin embargo, en cuenta que estamos en México. O sea, hay que tomar en cuenta el contexto histórico, cultural y político. ¿Sí? No podemos dejar de un lado de considerar cuánto la fe, la religión, la religiosidad está en la cultura mexicana. Entonces, entiendo la política del presidente, que se apoya en las iglesias evangélicas porque efectivamente traen todo un conjunto de valores, ¿sí?, que pueden contribuir, coadyuvar a la resolución de ciertos problemas, como por ejemplo la corrupción, ciertos vicios, digamos el abuso de alcohol, todo eso. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas efectivamente traen un código ético. Pero a ver, ¿sí? ¿estarían de acuerdo que se podría apoyar, incluso las recomendaciones, que se apoyara igual en todas? ¿O no? Claro, claro. Claro, absolutamente sí. No debería de existir la posibilidad de que hubiera, como dice Dafne, la posibilidad de que hubiera favoritos. No, claro, pero por eso haría falta una regularización, ¿no?, muy rígida, muy estricta, ¿no?, en cuanto a los criterios y en cuanto a brindar las posibilidades a todas las denominaciones de contribuir al rescate social del país, entre ahí lo comillas, ven peligro. ¿no? Déjame ir contigo, pastor, porque hoy, lo decíamos un poco antes de entrar en el aire, incluso es interesante lo que hoy plantea el presidente López Obrador, cuando incluso se pone sobre la mesa la posibilidad de acceder a los tiempos del Estado. Sí, José, yo creo que es importante que veamos la realidad, no solamente el tiempo histórico. Juárez tuvo razón, y todos los reformadores, de establecer esos principios de la separación del Estado y las iglesias, que nosotros estamos totalmente de acuerdo.
Pero en ese tiempo la Iglesia Católica era dueña de más del 50% del territorio mexicano. Ahora, un poder fáctico, por decirlo claro. Entonces, se justificaba plenamente las decisiones, las reformas que hicieron en 1857 particularmente. Ahora, México ha avanzado en su vida democrática, en sus libertades también. Pero el presidente que tenemos hoy en día está luchando todos los días contra la corrupción. El licenciado Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras permanentemente habla en contra de la corrupción y la violencia. Él sabe, yo se lo comenté y él me dijo, estoy consciente, según Transparencia Internacional, los países menos corruptos del mundo son de origen cristiano evangélico. Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, etcétera. Son países que tienen una historia cristiana evangélica. Entonces, se lo recordé al presidente y él me dijo, estoy totalmente de acuerdo. Por eso, si el país está tan hundido en la corrupción, según los datos de Transparencia Internacional, caímos en el número 126, una cosa espantosa. Cada año es un escalón abajo. Demos oportunidad al presidente Andrés Manuel López Obrador que traiga una revolución espiritual para combatir la corrupción y la violencia. Ahora, eso, en efecto, hay que bajarlo al contexto. Sería, y ahorita voy a regresar contigo con esas preguntas, lo que está sobre la mesa son tres cosas. Una, si es afectaría al Estado laico la participación en políticas públicas. Dos, ¿qué impacto tiene el que se abran los tiempos oficiales de radio y televisión? No estamos hablando solamente de concesiones, para la transmisión de mensajes religiosos o de valores o educativos. Y en tercer lugar, si todo esto implicaría modificar la ley de asociaciones religiosas, como está, digamos, sobre la mesa. Estamos hablando de la entrega de concesiones de radio y televisión a las iglesias. ¿Usted cómo la ve? ¿Y de qué manera esto incide en la discusión sobre el Estado laico, uno de los pilares, digamos, de la construcción del Estado mexicano moderno? Me quedé contigo, Dafne, está sobre la mesa muchas cosas: participación en programas de política pública, abrir o permitir la participación de las iglesias en los tiempos oficiales y el otro tema que me parece también relevante es si hay que reformar la ley de asociaciones religiosas. Creo que estamos planteando la discusión al revés. Para nosotros desde República Laica, hoy por hoy no pueden tener acceso a la radio, a la televisión. A concesiones. Y tampoco a los tiempos oficiales. El artículo 21 de la ley de culto, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Qué complejo nombre. Asociaciones de culto religioso. El artículo 21 señala claramente que no pueden tener acceso a los tiempos oficiales, así como el 16 señala que no pueden administrar ni de manera directa ni por interpósita persona los medios de comunicación. Entonces, o sea, hay una prohibición, una veda legal. Explícita. No solamente está el 40 constitucional que señala el carácter laico, entendido el laicismo como se ha entendido, porque tampoco hemos reformulado el concepto de laicidad. Y entonces, primero tendríamos que pensar que si hay una intencionalidad del actual gobierno de otorgar o concesiones o administración o tiempos oficiales, primero esta discusión la tenemos que dar en donde corresponde, que es el Poder Legislativo y en la reforma de la ley. En el Congreso. Pastor, no hay todavía un cambio legal que lo permita, ni se ha dado, digamos, esa... Adelante. José, de lo que comenta Dafne. Tiene razón sobre las prohibiciones de la ley. Tal cual. Pero la realidad es que la misma ley actualmente nos permite el uso de la radio y la televisión. Miles de pastores en toda la República Mexicana, en las 32 entidades, tenemos programas de radio y de televisión. No como concesiones ni permisiones, simplemente pagamos nuestro tiempo. O sea, estamos haciendo uso. Como un particular. Sí. ¿Se ha roto el Estado laico? No, se ha enriquecido, porque como dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hoy, laico significa donde caben todas las iglesias, no algo antirreligioso, donde cabemos todos. Eso se llama democracia. El espíritu
jacobinista, dictatorial, eso ya pasó a la historia. Ahora tenemos que replantear que la palabra laico es vigente, pero nos debe de dar mayores libertades, mayor apertura. Y yo creo que el presidente que tenemos actualmente tiene la concepción de la palabra laico correcta, donde cabemos todo. Por eso hoy dijo en su conferencia mañanera Así es. que se está estudiando. Él instruyó a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y a Zoe Robledo, para que, como subsecretario de Gobernación, vean la pertinencia de que sea reformada la ley. Nosotros estamos contentos como está actualmente la ley, pero si el presidente, como vemos, tiene prisa por transformar a México, bueno, pues entonces que se quiten los candados que existe a las leyes, que mande una iniciativa el Ejecutivo Federal para que se discuta en el Congreso. A ver, un poco la discusión de fondo que se puede anticipar es, ¿ustedes ven pertinente que la ley se reforme en ese capítulo? Que se abran las limitaciones y, como dice el pastor, pueda cualquier iglesia poder pedir una concesión o buscar tiempo para transmisión. Para quienes integramos ¿Ustedes cómo la República ven? Laica no es Ajá. pertinente, no No es están de algo que acuerdo. avalaríamos. E ¿Por qué? incluso hemos venido discutiendo sobre la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la ley, porque estos canales que manejan ahora o esos programas que tienen ahora algunos pastores y demás, son programas que se les han vendido como tiempos así a privados, y la ley es muy explícita al decir que no se les puede vender ni directamente ni por interpósito O sea, pero a personal. ver, estarías Y diciendo está que de entrada hay ocurriendo. una violación de la De ley entrada hay en una este violación momento. de la ley en estos casos. Eso Pastor no- Vienes. No, pero quiero agregar algo, Eso no porque es. A ver, además termina y te doy la palabra. el concepto de que es donde caben todas las religiones tampoco alcanza, porque entonces ¿dónde quedan las gentes que no profesan religión También alguna? caben. Ese es, También caben los no ateos. necesariamente. Es una y me religión. parece muy importante. Los ateos es una religión. No creen en Dios, pues esa es su religión. No creen en Dios. Los agnósticos, de igual manera, todos cabemos dentro de un Estado laico, todas las iglesias, todos los que tienen una confesión religiosa y los que no la tienen, cabemos. Y siendo realistas, como estaban señalando hace rato, en un asunto de que todos tuviéramos acceso a los medios para generar equivalencia, para generar igualdad en los accesos, ¿cómo haríamos para resolver que las personas que no tienen ninguna fe religiosa también tuvieran el canal para que quienes quieren adoctrinar sobre cosas distintas a la fe, Sí, que también puede tener valores Eso es lo que ¿cuántos está canales analizando tendríamos? ahorita el Estado mexicano, lo está analizando la Secretaría de Gobernación y el subsecretario. Dejemos que hagan su trabajo, que ellos presenten el proyecto y digan si es pertinente o no es pertinente reformar la legislación vigente. ¿Es pertinente, Leonora? Yo creo que hay que definir antes que nada el ¿Estamos hecho ya de que- históricamente sí. hemos agotado un ciclo o no? ¿O hay cosas que no deben de cambiar? Mira, yo creo que hay que definir primero una distinción fundamental. Una cosa es un Estado laico, una cosa es un Estado confesional. ¿Sí? México dejó de ser un Estado confesional. ¿Sí? Entonces, ahí donde caben todo, y ya lo dejó de ser hace siglo y medio, más de siglo y medio, ¿no? Entonces, ahí donde caben todos, básicamente, yo creo que el problema es establecer unos criterios muy, muy precisos para que no solo las asociaciones religiosas tengan posibilidad, y eso tiene que depender del contenido del programa que quieran proponer, por ejemplo, en un espacio televisivo, en un espacio radiofónico, etcétera, etcétera. Porque yo creo que igual la ley se podría reformar. La verdad, yo no estoy en contra, ¿no? Porque ahí donde caben todos, pues... O sea, coincides ¿no? en la Ahí definición con el coincido pastor. en el hecho de que un Estado tiene que tener tolerancia religiosa hacia todos, ¿no? Y garantizar los derechos de todo ciudadano. ¿Sí? Es que ahí Entonces, garantizar la inclusión o garantizar- garantizar que nadie sea excluido. Sí. Sobre todo ponderando los pesos distintos que tiene cada y uno. yo creo que el problema sería enfocarse en ver qué tipo de contenidos las iglesias podrían proponer en ciertos espacios, porque sí hay un artículo que yo creo sumamente importante en la ley de culto, en su reforma en el 92 y luego en las sucesivas, digamos, correcciones, que es en el artículo 8, párrafo 3 y 4, cuando se establece que las asociaciones religiosas tienen que respetar en todo momento los cultos y las doctrinas
ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones, además de propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos. Bueno, Eso me parece que sí. con este artículo y con esos 2 párrafos la ley de cierta forma se ampara. Pues ¿no? yo estoy seguro que el repitiendo subsecretario de eso, Gobernación, Zoe Robledo, que debe estar viendo el programa, debe estar metido en ese artículo. Claro, y me imagino porque eso es muy complicado. Tienen una discusión muy compleja por delante. Debe haber una reforma a la ley de asociaciones religiosas para permitir que las iglesias puedan tener concesiones de radio y televisión. Me quedé contigo, Pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas. La discusión es más compleja, ¿verdad? No solamente es sí televisión sí o no, o radio sí o no, sino nuevas reglas del juego. Sí, aquí, José, lo que debe de estar en el centro de la discusión es: ¿queremos un México que se siga hundiendo en la corrupción y en la violencia? Pues sigamos como está todo, no movamos nada. Pero hoy 30 millones de mexicanos votamos por un cambio, y eso es lo que está encabezando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de todos los mexicanos, de 125 millones de mexicanos. Un cambio, y eso es lo que él está en este momento ofreciendo a todos los ciudadanos. Y eso es lo que desde tu punto de vista hace que parte del cambio sea la revisión de la definición del Estado laico que habíamos vivido. Y reformar todas las leyes que haya necesidad. Igual que la ley de asociaciones religiosas. Cualquier otra ley que haya necesidad, habrá que reformarlo, si es que el objetivo principal es combatir la corrupción y la violencia, que ha traído muerte a este país. Se ha convertido en un cementerio. Tenemos que hacer algo. A ver, déjame planteártelo así, voy contigo, Dafne. A ver, cambiar las reglas del juego en las relaciones entre el Estado y las iglesias, por lo menos en algunos de sus aspectos, porque es necesario cambiar para poder atacar problemas sociales como la corrupción o la descomposición del tejido social. Mientras lo escuchaba no entendía, porque yo me pregunto cuál es la relación entre que tengan acceso a los medios públicos las diferentes iglesias y esa posible transformación social. La gente, como una opción de su vida privada, de su cotidianidad, puede tener opciones de fe, puede ir a las iglesias, las familias llevan a la gente, pero ¿y eso cómo es una respuesta de Estado? ¿Y eso cómo puede contribuir a transformar socialmente las cosas que ahora están puestas, que efectivamente hay corrupción, hay cosas que... No, bueno, lo dijo el pastor directamente en apoyo a las políticas públicas. Directamente. ¿Tú lo ves bien? Yo no lo veo bien, porque lo que yo quisiera primero ver es las políticas públicas. Porque al final de cuentas... Por ejemplo, el programa Construyendo... Jóvenes Construyendo el Futuro. Es el ejemplo que se puso sobre la mesa. Programas de televisión en el que las iglesias puedan respaldar a través de valores, principios, mensajes religiosos, programas como ese. A mí me cuesta mucho ver cómo sería, no entiendo la relación. Creo que a final de cuentas de lo que se trata la discusión que tenemos ahora es de cuál es el marco de la responsabilidad del Estado y cuáles son las responsabilidades frente a las políticas públicas y a la garantía de los derechos humanos. Y en ese sentido me cuesta entender que las iglesias puedan ser un aliado cuando se trata de la defensa y promoción de los derechos humanos en algunos de los temas donde ha sido históricamente un proceso de confrontación. ¿Qué se entiende por los derechos humanos? ¿Qué se defiende desde cada idea de los derechos humanos? Las iglesias, muchas de ellas, ni siquiera, como yo dije al principio, no sé mucho de iglesias, no sé nombrarlas, ahí podría ayudarnos la historiadora de religiones, pero han tenido postulados, ideas que atentan de manera concreta contra derechos humanos reconocidos en el marco internacional. Y en ese sentido no entiendo la posible alianza. Voy contigo, derecho a réplica, y cierro contigo. Adelante, pastor. Sí, las iglesias cristianas evangélicas, donde respetamos los derechos humanos. Nosotros hemos padecido históricamente en México la violación de los derechos humanos. Nos han matado a indígenas, violado sexualmente a niñas, nos han destruido templos, no solamente en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Veracruz, muchos estados. Yo he estado a cargo de la defensa jurídica de miles de indígenas en todo el país. Entonces, si alguien ha visto que se violan los derechos humanos, somos nosotros,
porque nosotros hemos puesto los muertitos de verdad. Nosotros sabemos respetar los derechos humanos, por supuesto, y no tenemos ningún problema en que existan todas las comunidades que existen en el país. Creemos un principio bíblico que enseña Jesucristo sobre el libre albedrío. Nosotros no obligamos a nadie que debe de creer lo que nosotros creemos. En México habemos 30 millones de cristianos evangélicos, que éramos asesinos, drogadictos, narcotraficantes, etcétera, etcétera, y fuimos transformados por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo sabe el presidente de la República. Es que suena fantástico, pero los evangélicos representados en el poder político, por eso le tememos a la mezcla, como el Partido Encuentro Social, en la legislatura pasada, siendo 8 legisladores, presentaron iniciativas que atentaban contra derechos en concreto. Ese era su marco político, esa era su agenda política. No querían reconocer la unión entre parejas homoparentales. No es cristiano evangélico, Damné. El presidente de Encuentro Social, que era el doctor Hugo Flores Cervantes, sí lo es. Y muchos de los miembros de Encuentro Social sí lo son. Pero en Encuentro Social hay católicos, hay ateos, hay de otras confesiones religiosas. Existe una concepción equivocada. Y ellos son los que ponían las iniciativas en contra del derecho a decidir de las mujeres, del aborto, de las parejas del mismo sexo, de las familias diferentes. No lo sé, no tengo los elementos, pero lo que sí sé es que en Encuentro Social hay pluralidad. Lo que también acabo de mencionar, Damné, es que los cristianos evangélicos creemos en el libre albedrío. No obligamos a la gente que crea lo que nosotros creemos. Efectivamente, estamos en contra del aborto, porque para nosotros la vida empieza desde el momento de la concepción, pero eso no lo obligamos a nadie que lo crea. Bueno, pues ahí está la discusión. La verdad es que nos da para mucho. A mí se me agotó el tiempo, pero vamos a darle seguimiento porque va a dar mucho debate y mucho intercambio de ideas. Te agradezco muchísimo, Leonora Pañota, que haya estado con nosotros. Muchas gracias al pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas. Dafne Cuevas, muchas gracias, República Laica. Gracias.